Kiosco. Bueno, vamos a hablar de estos temas que derivan también de esto que presenta The Washington Post y que dice que hay diferencias entre la Sedena y la Marina de acuerdo a documentos ultra secretos del Pentágono. O sea, al puro viejo estilo de vamos a filtrar cosas, vamos a hacer que se peleen entre ellos, generar zozobra, generar discusión. ¿Con qué fin? Político, electoral o con un fin también de que estas agencias retomen el control. Siempre han tratado, ¿no?, de tener las riendas sobre la política de seguridad en México. Sí. Y como los expresidentes eran muy entreguistas, pues ahora sí que ya no le hallan el modo con López Obrador, ¿no? Sí, fueron varios momentos y varios eventos el fin de semana que se dieron un poquito en esta misma intencionalidad de poner en el centro el hecho de que México para Estados Unidos, por lo menos mediáticamente y a partir de cómo ha abordado este tema, pues es el gran peligro para Estados Unidos en lo que hace al tráfico y al consumo de fentanilo en ese país, ¿no? Entonces, a partir de eso y de justificar un poco la política que han estado impulsando, también mediáticamente desde distintos puntos y representantes del gobierno de Estados Unidos y también legislativos, pues entonces pasan varias cosas. Primero está el anuncio que hace el viernes el Departamento de Justicia de Estados Unidos de esta campaña legal en varios distritos de Estados Unidos en contra de integrantes del cártel de Sinaloa, particularmente hablando de los chapitos, incluso ofrecen esta recompensa y hacen toda una explicación pues de una supuesta colaboración o complicidad de empresas chinas con estos elementos, digamos, del cártel de Sinaloa, y entonces dicen, bueno, vamos por ellos, ¿no? Y entonces esta es una presión. Luego está esto de la filtración sobre supuestos peleas que se dan al interior, o bueno, entre dos instituciones de seguridad en México, Secretaría de la Defensa Nacional y Marina, hacen esta filtración, como diciendo, hay problemas ahí adentro, cosa que, si recordamos, esto ya lo había hecho Estados Unidos antes, sí, engalanando, digamos, en el caso de la Secretaría de Marina y denigrando a la Defensa Nacional, diciendo, esa no está bien, no hace bien las cosas, es corrupta, no le entra, ¿no? En particular te refieres también a este episodio, claro, cuando batieron a Beltrán Leiva, ¿no? Así es. Se ufanó, lo presumió el embajador de Estados Unidos en México. Entonces, y dijo, nosotros le avisamos a la Marina porque no confiamos en la defensa, no confiamos en la Policía Federal. Y claro, a río revuelto, ganancia de pescadores. Así ¿no? es. Esa es la vieja estrategia, por eso es importante el mensaje que hoy manda el presidente López Obrador diciendo, nosotros no vamos a caer en ese juego de las provocaciones y sí, tenemos una postura unificada. Además, ¿cuántas veces hemos visto en estas mañaneras ambos mandos hablando de la cooperación, de la coordinación, de lo que se está haciendo, como para que de pronto nos digan que prácticamente no se hablan, que el titular, o sea, nos empiezan a vender un dramón, una novela de que el titular de la Marina está muy molesto con el de la Defensa, porque el de la Defensa ya tiene el control del espacio aéreo y los marinos, ¿no? Sí, y hay que recordar que en este otro episodio, pues un poco el contexto es, y eso también lo ha retomado en los últimos días el presidente, que Secretaría de Marina estaba prácticamente secuestrada por las agencias de Estados Unidos, que eran las que dictaban qué hacía, qué no hacía. Ahora, pues la situación ha cambiado y entonces se da nuevamente pues esta campaña desde afuera para intentar desacreditar, amarrar navajas, en fin, generar una imagen de que aquí no están bien las cosas, ¿no? Hace falta Estados Unidos entrar. Y luego lo tercero fue... Oye, pero el director de la DEA, o sea, según ellos, claro, hace falta Estados Unidos, pero el director de la DEA no estaba hablando con abogados de narcos. Así es que... ¿No lo corrieron por eso? O sea, claro, ellos son los héroes, pero cuando observamos su comportamiento dejan muchísimo que desear. Muchísimo. Así es. Lo están investigando al señor, que no lo sabemos si habrá imputaciones legales, porque eso de cómo es posible que se van a una casa de descanso
los de la DEA con abogados de narcotraficantes. O sea, ¿estaban negociando o qué pasó? Sí, dos grandes elementos de cuestionamiento hacia el presidente sobre con qué autoridad moral y qué credibilidad puede tener una agencia como la DEA cuando está este episodio donde además se soltó de pronto y luego se silenció, que fue lo que pasó con este exdirector de la DEA, y lo sigue preguntando el presidente, ¿no? Bueno, ¿y ahí dónde está la información? Y lo otro es, pues, lo de Genaro García Luna, como es que la DEA no supo nada de lo que estuvo sucediendo y cómo estuvo operando toda esta red criminal aquí en México y en Estados Unidos, claramente, ¿no? Esa es otra. Y lo otro que pasó el fin de semana es lo de la desclasificación, ¿no? De expedientes en donde se habla de expresidentes como Echeverría y ahora también López Portillo, que supuestamente colaboraban con la CIA. Y dice el presidente, bueno, toda reserva también para entender, pero todo esto es como se da en la misma licuadora, ¿no? Así es. Como para presionar y en una cosa que de pronto pues hace río revuelto, no se entiende muy bien cuál es la posición de Estados Unidos cuando se está hablando de una colaboración. La semana pasada fue la Delegación de Seguridad de México, se dio supuestamente en los mejores tiempos. Ayer Ken Salazar dijo, estamos colaborando y además va a triplicar sus esfuerzos Estados Unidos para que no pasen armas a México, que es una de las prioridades de México. Es decir, por un lado se dan mensajes de sí, estamos en el mismo canal y por otro lado se dan estos golpes bajos, que es de lo que habla hoy el presidente. Entonces vamos a ver parte de lo que fue su respuesta a esto que ha estado sucediendo durante el fin de semana. Hemos sostenido, primero, que en México no se produce el fentanilo, se importa de Asia y que llega a México y llega a Estados Unidos y llega a Canadá, de Asia. Eso es uno. Dos, que no hay que estar nada más viendo lo que sucede en Sinaloa o en México, sino también lo que pasa allá, los carteles de allá, cómo es que distribuyen el fentanilo en Estados Unidos, qué están haciendo para enfrentar el tráfico y la distribución de drogas en Estados Unidos. Y que también se apliquen programas para atender a los jóvenes. Y sí vamos nosotros a continuar cooperando con el gobierno de Estados Unidos, con una aclaración pertinente. Nosotros tenemos primero que garantizar la seguridad pública en nuestro país. Para decirlo más claro, nosotros lo que queremos es que en México nadie pierda la vida, que nadie sea secuestrado, que no haya extorsiones, que no haya robos, que no haya feminicidios. Eso es lo primero. Esa es nuestra responsabilidad fundamental. Y en el segundo plano, ayudar, cooperar con el gobierno de Estados Unidos. Y es que el presidente lo tiene muy claro, la violencia en México en buena medida tiene este componente relacionado con el tráfico de drogas, con el alto consumo en los Estados Unidos. No se atienden las causas, no se habla de cómo se le va a hacer para que menos jóvenes, tanto en Estados Unidos como en México, pues caigan en esto de las drogas. Entonces, siempre plantea este tipo de soluciones, pues de mucho más calado. Dice, no es nada más un tema coercitivo, otro plan Mérida, que ellos puedan venir y según invierten, meten dinero, bajo ese pretexto hacen lo que quieren. Recuerda operativos como Rápido y Furioso, recuerda cómo, a cambio de nada, nosotros les abríamos las fronteras, las puertas para hacer y deshacer. Y también estas corporaciones en cierta medida están corrompidas, han actuado de la mano de grupos delincuenciales. Entonces hay mucha hipocresía en todo esto
hoy en día, si las agencias pueden participar, se da en un tema de cooperación y hay reglas también. Antes no había siquiera reglas, era una licencia permanente para definir políticas en materia de seguridad, ¿no? E incidir en los mandos de la Policía Federal, en los mandos militares y de la Marina, ¿no? Exactamente, entonces son básicamente dos los mensajes que da con respecto a eso el presidente. Uno, no, vuelve a dejar muy claro, no nos vamos a permitir que aquí se opere de la manera libre en que antes se operaba, y por otro lado, o sea, hablando del intervencionismo de Estados Unidos, y por otro lado, además, hay que reconocer que esas agencias pues han sido eminentemente corruptas también. Vamos a escuchar. No pueden haber agentes extranjeros en nuestro país. No. Podemos compartir información, pero son los elementos del Ejército Mexicano, de la Marina, de la Guardia Nacional, los que pueden intervenir. Vamos a seguirles insistiendo. Son campañas del Pentágono, fíjense, que tienen que meterse. No es de que van a entrar como lo hacían antes, no. Va a haber cooperación, pero tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Y esta acción cómo la califica entonces, presidente? Si la DEA entró... Una intromisión abusiva, prepotente, que no debe de aceptarse bajo ningún motivo. ¿Va a ser ¿Cómo algo? van a estar espiando? No se pueden estar utilizando actos de espionaje, además para saber qué están haciendo nuestras instituciones de seguridad, y además con la arrogancia, ¿no?, de filtrar la información. No es un asunto de la DEA, esto lo tiene que ver el Departamento de Estado y lo mismo la Procuraduría de Justicia en Estados Unidos, porque tienen que poner orden. Está muy suelto todo. ¿Cómo confiar ciegamente en elementos de la DEA cuando está demostrado de que muchos de ellos, o algunos, para no exagerar, mantienen o mantuvieron vínculos con la delincuencia organizada, como lo que sucedió con el que era el jefe de la DEA en México? Y bueno, destacar que la DEA tenía infiltrado a la agrupación de los Chapitos. 3 agentes, ¿no?, de la DEA estaban compartiendo información. Y también es interesante cómo de pronto pues están de moda los del cártel de Sinaloa, pero no se habla del cártel Jalisco Nueva Generación, o se habla muy poco, y se supone que es un cártel más poderoso. Pero de pronto nos mandan estos mensajes de que sí están haciendo mucho en las agencias, que infiltraron a los Chapitos, que era una manera de controlar y de conocer cómo se daba este tráfico de fentanilo. Pero sí, nada más hacer la anotación. O sea, como que nos va quedando muy claro que estamos ante filtraciones absolutamente mediáticas, cosméticas, porque el fondo del asunto no está resuelto. Sí. Nos siguen mandando, ahora sí que todo un arsenal de armas para ponerlas en manos de estos sujetos. Eso porque money talks, ¿no? El dinero habla en los Estados Unidos. Y no hacen nada para frenar el consumo. O sea, en ese sentido hay mucho ruido y pocas nueces. Sí, es una campaña, y así la sitúa el presidente, ¿no? Una campaña mediática, y una frase clave que estábamos escuchando hace un momento, está todo muy suelto, ¿no? Muy suelto, sea, hay sí. unas contradicciones al interior de las distintas instituciones de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, alrededor de este tema, que pues de pronto también pareciera que el propio presidente no se lo toma tan en serio, ¿no? Que dice, bueno, primero pongan orden, pero lo que sí es que dejamos claro que eso con nosotros no va a jugar, no va a determinar cuál es nuestra política, ni tampoco la relación con Estados Unidos. Los tiempos han cambiado y
también hablando de eso, pues el presidente recuerda cómo eran los tiempos antes, ¿no? No hay probablemente episodio que lo deje más claro que aquel momento en 2002 en donde Vicente Fox le dijo a Fidel Castro, si quieres bien, le iba a decir, de hecho, la conversación es bien larga y como que el otro desde el principio anticipa y le dice, ¿me vas a decir que no venga? No, a ver, espérame, escúchame, todo complicado Vicente Fox, pero para finalmente sí decir, bueno, vienes un ratito, pero luego te vas porque si no, tú me complicas. Una cosa verdaderamente vergonzosa. Vamos a recordarlo aquí también. Pero además es una lección de diplomacia, ¿no? De Fidel Castro, porque con todo el colmillo, o sea, lo dejaba hablar y le decía, es que no te entiendo bien, presidente, me estás pidiendo que me vaya rápido. Ah, no, sí, y bueno, pues lo estaban grabando. Entonces dejó correr a Vicente Fox y después tremenda exhibida que le pusieron una conversación que le dio la vuelta al mundo. Ahí te va. Déjame terminar. Sí. Déjame terminar. Que puedas venir el jueves. Sí. Que participes en la sesión y hagas tu presentación, como está reservado el espacio para Cuba, la 1. Después tenemos un almuerzo que ofrece el gobernador del estado a los jefes de estado. Inclusive te ofrezco y te invito a que estuvieras en ese almuerzo, inclusive que te sientes a mi lado y que terminado el evento y la participación, digamos, ya te regresaras. Y así... A la isla de Cuba. No, bueno, ¿A pues dónde va el hotel? Dígame. A la isla de Cuba o a donde tú gustaras ir. Correcto. Que me dejaras libre y es la petición que te hago el viernes, para que no me compliques el viernes. Para que no me compliques el viernes. ¿En qué estribaba la complicación? Que iba a venir el presidente de los Estados Unidos, George Walker Bush, y le incomodaba la presencia de Castro. Le pidieron a Vicente Fox que corriera a Castro, que no se encontrara nunca. Entonces, pues, qué oso. Quedamos pintados como lo que era la diplomacia mexicana, o sea, sometidos al imperio, ¿no? Una forma muy vergonzante, ¿no? Lo que no se debe hacer, y también por eso señala López Obrador, la volvemos a poner para los jóvenes, porque hay quienes apenas estaban naciendo en ese entonces y no, observaron este tipo de episodios, porque además este tipo de personajes, Vicente Fox, son los que critican todo el día, diciendo que la 4T va muy mal, pero cuando tuvieron las riendas del país hicieron un desastre. Sí, ¿no? Y una gran simulación, nada más hay que recordar que ese fue el sexenio en donde se ofreció que todo iba a cambiar y no cambió absolutamente nada de las cosas importantes, pero esto sí, por ejemplo, porque hasta ese momento México había tenido pues todavía una posición más digna frente a Estados Unidos y en relación a Latinoamérica, por supuesto, en relación a Cuba, pero en este momento fue un punto de quiebre con Castañeda en la Secretaría de Relaciones Exteriores, este episodio terrible que marcó absolutamente la forma en que el mundo nos miró a México de la forma más indigna y bueno, hoy lo recupera el presidente a propósito pues de todo lo que otra vez ha cambiado también en esa materia, ¿no? Sí, y esto que dices de Castañeda es muy importante porque él vendió la idea de que si México se sometía a los Estados Unidos nos iban a entregar a cambio un acuerdo migratorio, le llamó la enchilada completa. Entonces México votaba en contra de Cuba en materia de derechos humanos, México se alineaba en la ONU hacia Estados Unidos precisamente para, según Castañeda, obtener a cambio la posibilidad de que se legalizara a millones de mexicanos. Pues no sucedió nada de eso, nada más nos dejaron a la mitad del río con este problema y no obtuvimos nada a cambio. Es una política exterior que es el episodio más negro, sin duda, porque además en otras ocasiones hasta secretarios de Relaciones Exteriores en este país les habían dado el Premio Nobel de la Paz. México con esta vocación mucho más democrática y mucho más justa a nivel internacional, anclado los valores a la propia Constitución, ¿no? La libre autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de los conflictos, y esta vocación también juarista de hay que tratar a todos como iguales.
Así es. ¿No? Y ya nada más para cerrar este tema, también habló el presidente de esta noticia que se dio sobre la desclasificación en este contexto de documentos de la CIA sobre la colaboración, la supuesta colaboración, tanto de, bueno, ya se sabía, ¿no? La de Echeverría era algo que ya digamos, se había dado a conocer en otro momento, ahora se añade a esa lista a José López Portillo. Se había dado a conocer hace como 5 o 6 años. Empiezan a desclasificar documentos de la CIA en Estados Unidos sobre los presidentes de México, la relación. Y salió la cooperación del gobierno de México durante el gobierno del presidente Echeverría con la CIA. Y la semana pasada desclasificaron ya documentos de la relación del presidente López Portillo con la CIA. Independientemente de todo, hay que pues ver también esos documentos con reserva, porque pues esa es la versión de ellos. Pero es una práctica que viene de lejos, el aplicar la doctrina Monroe, la de América para los americanos. Y hasta cartones puso López Obrador el día de hoy. Sí, Darío Castillejos, ¿no? Este cartón para ilustrar un poco. Pues aquí vemos al tío Sam mandando está el blanco, en un blanco de dardos la República Mexicana, y los dardos son pues jeringas de droga, ¿no? Y cómo va poniendo en distintos puntos de la República estas jeringas de droga. El tío Sam absolutamente también pareciera drogado, ¿no? Así es, y además el presidente nos recuerda estas heridas abiertas que todavía tenemos, ¿no? Dice, hemos sido de los países más invadidos en su historia, y esta relación, pues en su momento fue trágica para nosotros. Nos quitaron más de la mitad del territorio los norteamericanos, y no podemos dejar detrás de todo esto porque algunos conservadores o medios quisieran que fuéramos un Estado asociado, un protectorado, y no, somos un México independiente con nuestras propias reglas. Y ya se acabó todo ese periodo de sometimiento, aunque algunos todavía tienen esta lógica, ¿no? El síndrome del conquistado, el síndrome de que serán ellos los que nos tienen que orientar todo el tiempo. Le preguntaron a López Obrador sobre una madre buscadora ahí en Sonora que estaba desaparecida, o cuando menos no daban con ella. Ya hay una explicación a esto. Afortunadamente apareció con vida. Apareció con vida, fue algo que ocurrió, la información durante la conferencia matutina. La Fiscalía de Sonora, ahí estamos viendo en un comunicado, dice, autoridades de la Fiscalía de Sinaloa confirmaron a la fiscal general de Sonora que Cecilia Patricia Flores Armenta apareció sana y a salvo, ya que su vehículo presentó falla mecánica y estuvo en una zona donde no había red celular. Bueno, afortunadamente, pues su desaparición se da en términos de más bien pues un incidente automovilístico, no, pero pues ya el presidente se hizo todo un operativo para dar con ella, porque justamente se encontraba ella bajo la protección del Servicio de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, y ella hace este viaje, es lo que explica el presidente esta mañana, sin resguardo, ¿no? Así es, como que se fue por la libre, ¿no? Sí. Y la propia Secretaría de Gobernación, y en particular el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, estaba encabezando la búsqueda de esta mujer. Insistimos, es una gran noticia que esté con vida. Le preguntaron a López Obrador sobre el sistema de salud, porque él, el fin de semana, reiteró que buscará que sea mejor incluso que el de Dinamarca. Y los de Reforma dicen, no, no hay lo básico, no es cierto, no se va a poder. Y sí se va a poder, señala López Obrador. Pero detrás de Reforma hay estas agendas de grupos de interés. Y la primera plana de Reforma es una respuesta a esto que López Obrador ha planteado
desde tiempo atrás, que tendremos un gran sistema de salud. Ahí está, ¿no? Vamos a ver la primera plana de Reforma a propósito de este tema. Dice, ofrece Dinamarca, se refiere a López Obrador, no hay ni lo básico, de acuerdo a Reforma. Atacando el corazón del discurso de López Obrador, que por cierto estuvo de fin de semana en varias entidades, San Luis Potosí, Oaxaca. Por ahí me llamó la atención una frase en el caso de Oaxaca que dice, ya estoy utilizando mucho el helicóptero, me estoy afresando, quiero seguir recorriendo el país a ras de tierra. Y esto habla de una vocación de las políticas sociales, de ponerse en el lugar de los otros. Y en el tema de salud, pues ha sido una prioridad. Pero ¿qué hay detrás de estas agendas? Nos recuerda López Obrador que había negocios bastante turbios, ¿no? Negocios bastante turbios de los que participaban algunos medios de comunicación, entre otros Reforma y otros actores. Vamos a recordar un poquito de eso porque también en eso está el esfuerzo que se ha hecho por parte del gobierno para erradicar los monopolios por parte de empresas farmacéuticas y poder entonces tener otro mecanismo y otra fórmula para acceder a los medicamentos que ya estamos en este momento en otro lugar, sobre todo en aquellos estados que ya están transitando a este esquema del IMSS Bienestar. Porque ellos estaban metidos, eran parte de la mafia que manejaba lo de los medicamentos. Porque no hay que olvidar, 10 distribuidoras le vendían al gobierno 100,000 millones de pesos en medicamentos. 10. Y una, que era la favorita, 50,000 millones de pesos. Ya estaban los políticos corruptos. Bueno, Roberto Madrazo, y vinculado con Lore de Mola, tenían contratos con gobernadores para venderles medicina. Y cuando decidimos acabar con esos monopolios, se desató una campaña feroz y ya logramos comprar todos los medicamentos para este año y para el próximo, que nos ahorramos 48,000 millones de pesos. Y yo diría que mientras los gobiernos neoliberales le seguían la pista al negocio, no a atender los problemas sociales, el presidente López Obrador dice, a ver, ¿cómo resolvemos el tema de los especialistas? Traemos extranjeros, cubanos hay, vénganse para acá, vamos a apoyar a la gente, vamos a formar médicos. Y ahora la nueva es este planteamiento que, según nos dice, surge del propio Zoé Robledo, director del IMSS. La nueva es que ya los jubilados especialistas puedan tener un nuevo contrato y apoyar a estas comunidades, ¿no? Así es, que corre en paralelo a su jubilación, por cierto, ¿no? O sea, no dejan de tener la jubilación, pero además les ofrecen esta contratación. Estaba hablando de más o menos una población de 10,000 jubilados que podrían incorporarse a este plan de IMSS Bienestar, pues para completar toda la cantidad de médicos especialistas que se requieren para atender al país. Ya se están ampliando los espacios para que se pueda estudiar medicina. Ya son alrededor de 50 escuelas de medicina y de enfermería en distintas partes del país. Ya se aumentó el número de becas para especialidades de 10,000 a 20,000, que también no se permitía. Estamos contratando médicos y especialistas en el extranjero a todos los jubilados del Seguro Social, que hay 10,000 jubilados especialistas del Seguro Social, 10,000 de 55, 57 años a 65. Yo los convoco a esos 10,000 para que trabajen en el IMSS Bienestar y se les mantiene su jubilación, su pago, y se les contrata, se les garantizan 5 años, un contrato de 5 años como especialistas y se les paga por eso. A ver, ¿cuántos podrían ayudarlos? Van a ganar lo que gana un especialista actual en el seguro y van a seguir recibiendo su pensión y nos van a ayudar.